Hola compañeros, mi nombre es Olivier Razulate, profesor del curso de Química de Profundización para Laboratorio Colegio Científico de San Ramón. A continuación voy a explicar una guía cómo realizar el reporte de propiedades físicas de cromatografía. Entonces observemos el reporte que nos presenta y aquí unos datos ficticios. Estos valores de distancia recorrida y factores de retención. En el caso pues irlos asociando entre menor sea el factor de retención, quiere decir que la mancha se encuentra más cerca del punto de aplicación. Quiere decir que pues hay una menor separación. Entonces, entre mayor sea el valor de RF, pues la mancha se encuentra más alejada del punto de aplicación, es decir que pues hay una buena separación. Esto es una foto nada más así demostrativa. En este caso el verde es el que se separa más y tiene un factor de retención pues más alto. Una distancia recorrida más grande, 40 milímetros en vez de 35, el del amarillo. Y esto que ustedes están viendo es la distancia recorrida por el disolvente, desde todo de la línea base hasta la línea frente. En este caso, pues, ¿cómo se realizan los cálculos? Entonces, tomando como ejemplo el del amarillo, el pigmento del amarillo es 35 milímetros entre 54 milímetros, da 0,65. Como ustedes pueden ver, en acá. Ya segundo dato, ustedes pueden realizarlo perfectamente. Para la segunda parte, recuerden que, bueno, esto era una cromatografía de capa fina. Entonces una capa especial y había gel de sílice. Gel de sílice. Es importante, pues sí, algunas observaciones acá. El, que donde hay una mayor distancia, donde hay mayor separación, es en el verde. Y el amarillo, entonces hay una menor distancia. Ok, entonces para caso del segundo era una cromatografía de papel. Recuerden que agua con sal, o sea, el agua con cloruro de sodio, pues me servía como disolvente. Em, También el color de las pastillas, pues ahí le poníamos un capilar con agua para humedecerlo en la cáscara de la pastilla del confite. Y ahí poníamos diferentes muestras. Esto hace muy variado. Estudiantes que ponen solo azul, rojo, amarillo o todos. Y en el caso del verde, pues la misma separación. En el caso del verde es un compuesto de azul, amarillo, naranja estos de acá y café estos de acá. Aquí es importante ver ahí varios puntos. Entonces, bueno, como ejemplo, ¿verdad? 4 milímetros, pues es la misma situación de la fórmula. O sea, observen que 4 milímetros, en este caso 36 milímetros del disolvente recorrido nos da 0,11. Creo que ahí no hay mayor duda con eso. Vamos a analizar el asunto de los resultados. Entonces, todos los colorantes pues se encuentran en forma de sales. Todos ellos son solubles en agua. Entonces por eso era la ventaja de humedecerlos con un capilar. El amarillo, el pigmento el amarillo, pues es el componente más polar que los demás. Y si es más polar, entonces, o sea, de los demás me refiero de los demás pigmentos, de las demás pastillas. Al ser más polar, que los demás pigmentos, entonces implica que el, el cloruro de sodio y el agua, o sea, la fase móvil es una fase móvil muy polar también. Entonces, esto ayuda a la separación y lo cual tiene sentido porque vea el valor muy alto de distancia recorrida y el factor de retención. Por otro extremo, el azul, que fue el que menos distancia recorría. Entonces, en el caso del azul, es el menos polar de todos. Es decir, el menos polar que la fase móvil de agua con sal. Entonces, pues era esperarse que el azul estuviera cerca del punto de aplicación.
Aquí aparece otro azul, pero recuerde que esto es meramente el compuesto. Igual, la tendencia es que recorre muy poco. Esto es a manera, pues, didáctica, ¿verdad? Todo dependiendo cómo se hizo y demás. Entonces aquí sería la línea base, la línea de aplicación. El azul, aquí que parece corrido, pues en realidad recorre poco, porque vean dónde está el asunto de la mancha. Entonces, hay una distancia muy pequeña. En el caso del amarillo, vea que el centro de la mancha queda acá. Entonces sí hay una muy buena, pues, separación y distancia larga recorrido. Vean que también se habla que la razón de que el anaranjado, o sea, rojo y amarillo, y el café, o sea, amarillo, rojo y azul, no se separen porque la polaridad de ambos es muy similar, por tanto no hay un buen fraccionamiento. Este para naranja café. En el caso de, bueno, aquí tenemos café y por aquí anda el naranja. Entonces, como las polaridades son similares, de hecho, observen que no se ve muy claro como el centro de la mancha. Em, bueno, tal vez aquí en la foto, sí, no se ve muy claro. En caso del azul, observen que aquí sí, pero es el que está muy cerca. Y el amarillo, pues se encuentra acá. En el caso de verde, en el caso del verde, en el caso del verde, está formado por azul y amarillo. Vean la diferencia de distancias. Entonces, estos componentes tienen una diferencia de polaridad mayor. Entonces, uno tiene más, es mucho más polar que el otro. Entonces se logra una separación en el azul y amarillo. En el, perdón, en el caso del verde. Y aquí en la foto tal vez no me deja ver, pero en el verde donde también se ve una buena separación. No es tanto como el amarillo, en asunto de distancia. Y muy bien, entonces ahora procederemos con la parte del punto de fusión. Entonces, empezando la cetanilía, aquí yo voy a poner que se hizo una repetición. Temperatura final, pues vea que el dato teórico, esto que está acá nosotros no lo hicimos. La cetanilía 113 a 105. Pues hipotéticamente hablando, que les dieran acá temperatura inicial 110,0 y acá 114,0. El rango de fusión experimental es 4,0 y el punto de fusión experimental promedio, pues lo tenemos que calcular. Eh, que para ello, bueno, está esta fórmula que voy a escribirlo mejor en la pizarra. Entonces, muy bien, aquí lo que se hace es el punto de fusión experimental promedio. Es lo que me hace falta, recuerden, em, de acuerdo al este. Este dato es el que me hace falta. Este de acá. Pero para terminar este punto de fusión experimental promedio necesito la fórmula. Punto de fusión experimental promedio. Las temperaturas, este es 114, 110, y sacar un promedio. Porque punto de fusión experimental promedio es el que yo necesito para luego sacar porcentaje de error. El punto de fusión teórico promedio, entonces sería el 114,3. Vamos a marcarlo aquí. 114, no está muy fuerte este color. Y que vamos a marcarlo así. 114,3. Y esto sería el rango de fusión teórico. Recuerden que generalmente
Estas sustancias se han usado mucho en laboratorio que ustedes usaron, entonces es de esperarse que haya. En la parte de la teoría nos dicen que es generalmente el rango, entonces, de que es temperatura inicial, temperatura final, pues se adelanta. Y el rango, en este caso, que son apenas de 2 grados centígrados, generalmente es mayor. Esto porque la sustancia se encuentre impura. Muy bien, entonces, tomando esta información, y aquí entonces sería el punto de fusión experimental. A ver acá, punto de fusión experimental. Punto de fusión experimental. Aquí sería que P de fusión experimental es T1 más T2 entre E2. Esto es igual a 110,0 más 114,0 grados centígrados sobre 2. Esto va haciendo el punto de fusión entonces experimental 112,0 grados centígrados. Ahora bien, la fórmula de porcentaje de error. Entonces, porcentaje de error quiere decir que es el experimental menos teórico entre teórico, o sea, punto de fusión experimental promedio, que es el que acabamos de calcular es 102. Experimental promedio menos el punto de fusión teórico promedio que se los enseñé, eso era el 114,3. Entonces, punto fusión teórico promedio. Voy a ponerlo así. Entonces vea que al final de cuentas experimental menos teórico entre teórico. Entonces aquí sería punto de fusión teórico promedio. Y aquí ponemos los datos. Entonces punto de fusión experimental promedio fue el que es el 112,0 menos el punto de fusión teórico promedio es 114,3 grados. 114,3 grados centígrados, valor absoluto, por si hay algún negativo por 100. Y esto va a dar, de acuerdo a estos datos ficticios, 2,01% de error. Muy bien, entonces, volviendo al reporte. ¿Mm? Vean que sí, esto sería en el caso de la acetanilina, rango de fusión de teórico, que eran 2 grados para pero que está reportado en la literatura. Y recuerden que esto se hizo con Meltemp, en donde observamos por medio de un lente, cuando pusimos forma comprimida, un capilar, la muestra de acetanilina y ver el momento que se funde. Muy bien, entonces ahora nos corresponde hablar del punto de ebullición. En el caso del punto de ebullición, lo hablaremos en la segunda parte del video. Espero que estén bien y saludos a todos.